Bien, chicos, buenos días otra vez. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Bien, creo que está aquí. Esperen un ratito. Hemos estado resolviendo ayer un problema. Era este. Es el último que resolvimos ayer y nos quedamos en la última partecita. Lamentablemente se cortó justo cuando veíamos que aparentemente nuestros resultados eran diferentes. ¿Se acuerdan? En realidad, como les decía, esto es solamente aparente. Van a ver por qué. Van a ver por qué. Vamos a terminar de resolverlo. El problema era el problema 6 de la práctica. Decía encontrar las segundas derivadas parciales de la función z igual x sobre x más y. Habíamos encontrado los siguientes resultados. A ver, voy a tratar de ubicar. Esperen un ratito, chicos. Habíamos encontrado zxx igual menos 2y sobre x más y al cubo. Habíamos encontrado z, y, 2x sobre x más y al cubo. Así era, ¿verdad? Háganme recuerdo. Y habíamos encontrado déjenme ver, porque esto es lo que no me estoy ubicando muy bien. Y aquí está. Zx y encontramos como 1 sobre x más y al cuadrado menos 2y sobre x más y al cubo. Y z, yx, habíamos encontrado como menos 1 sobre x más y al cuadrado. No, aquí estaba todavía. Esto es así, ¿verdad? Menos 1 sobre x más y al cuadrado. Más 2x sobre x más y al cubo. Bien. Les había dicho. Esta derivada cruzada debe ser exactamente igual a esta. Y claramente vemos que no tienen los mismos elementos. Esto nos lleva a pensar de que posiblemente hayamos cometido un error, ¿verdad? Bueno, tenemos dos posibilidades. O que hayamos cometido un error
o que la función no sea continua. Cuando tenemos una función como la que nos han dado, esta es una función racional, ¿verdad? Y hay ocasiones en que una función racional no es continua. Sin embargo, no es el caso. No es el caso. Esta función sí es continua. Entonces, uno piensa directamente, pucha, me he equivocado en algo. Sin embargo, la recomendación siempre es terminar con una sola fracción cuando tenemos fracciones. ¿Listo? Y van a ver ustedes lo que ocurre. A ver, en ZXY. Para tener una sola fracción, fíjense, tenemos denominadores similares, solamente que este es al cuadrado y este es al cubo. Entonces, si yo multiplico esa fracción arriba y abajo por x más y, ¿qué voy a obtener? X más y en el numerador y x más y al cubo en el denominador. Está bien, ¿verdad? Estoy multiplicando. Si multiplico una fracción, el numerador y el denominador por el mismo valor, es como si estuviera multiplicando por 1, por tanto, no varía. Menos 2y sobre x más y al cubo. ¿Está bien? Y esto entonces termina siendo denominador común, x más y al cubo. Fíjense, x más y menos 2y. Entonces, x, y menos 2y, menos y. Está bien, ¿verdad? Y este sería mi resultado ZXY. Ahora, vamos a ver qué pasa con ZYX. Lo mismo. Aquí tengo menos 1 sobre x más y al cuadrado. Igual, multiplico arriba y abajo por el mismo valor. Entonces, esto va a ser menos x más y abajo va a ser x más y al cubo. Menos 2x sobre x más y al cubo. Y esto va a ser igual. Aquí abajito voy a hacer. X más y al cubo. Aquí tenemos menos x menos y menos 2x. Tenemos aquí, en algún lugar ahí. Dice, el signo es más. Más. Muchas gracias. Sí, ya me estaba pasando rápido. Más 2x. ¿Lo ve? Entonces, termina siendo x más y al cubo, 2x menos x menos y. Fíjense, el mismo resultado. Entonces, no había error en nuestra derivación. Esto es ilustrativo, porque nos muestra que hay trampas en el álgebra. Estas que parecen diferentes, en realidad son iguales. ¿Lo ve? Operando un poco más, terminando en una sola fracción, nos damos cuenta que tenemos exactamente el mismo valor. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Cuando uno ve así un resultado, la primera impresión es que nos equivocamos en algún lugar. Pero si continuamos desarrollando, encontramos que no. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dicen, yo tengo la duda de cuando el menos 1 se convierte en XY, Ya. ¿siempre pasa ello o cuál es la regla para poder hacer ello? Mira, lo que tengo
solamente voy a trabajar esto, ¿ya? Tengo menos 1 sobre x más y al cuadrado. Estoy multiplicando arriba y abajo por x más y. Esto para igualar los denominadores, ¿no ve? Si multiplico el numerador y el denominador por el mismo valor, o por el mismo término, o el mismo par de términos, como en este caso, esto se puede simplificar. Y es como si estuviera multiplicando por 1. Pero aquí te queda el menos 1. Por eso es que este menos 1 multiplicado te termina siendo menos x menos y. ¿Lo ve? Y abajo va a quedar, como es la multiplicación, x más y al cubo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ha ocurrido. Sí, Existe el sí, menos, ahora sí, más claro. simplemente no le puse el menos 1 nada más. Menos y el paréntesis, ¿no? Distribuyendo termina siendo así. Está bien, ¿lo ve? Esa es la Sí, forma de trabajar. Menos 1. sí, sí, es como si hubiéramos saltado un paso, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Un signo mal puesto y nos cambia completamente el resultado. Como aquí, yo me estuve equivocando con esto, le puse negativo. Aquí me iba a salir menos 3x. Y pucha, iba a parecer todavía diferente cuando en realidad no lo era. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, ahora la pregunta de rigor. Ya hemos concluido lo de la clase de ayer. Perdón, estoy con un poco de tos. No se preocupe, no. Estoy súper vacunado y no he tenido contacto con nadie que me pueda contagiar lo que ya saben ustedes. Afortunadamente. A ver, si alguien ha ido haciendo la práctica, quisiera que me diga si desea que resolvamos alguno en especial o que me diga qué problemas ha tenido. Esta clase todavía vamos a desarrollarla haciendo ejemplos. Si ustedes me indican alguna duda que tengan en los impares de la práctica, excelente, lo hacemos, yo les explico. Y si no, voy a continuar haciendo los problemas pares de la práctica. ¿Qué dicen? Les escucho. Yo sé que ustedes trabajan y que es complicado adelantar las prácticas, pero hay que hacerlo, ¿no? No queda más, ¿no ves? ¿Qué dicen jóvenes? Bien, como no tengo respuestas, voy a continuar avanzando, resolviendo los impares. Vamos a resolver todos los que podamos, pero queda abierto a cualquier pregunta que tengan ustedes. Si tienen algún ejercicio en particular que desean resolver, lo vamos a hacer. A estas alturas ustedes podrían resolver cualquier derivada parcial, ¿no? Como hemos hablado ayer, con apoyo de la tabla. Mi tabla aquí está. Con apoyo de la tabla podrían resolver la función que sea, cualquiera. Bien, hemos hecho el 2, el 4, el 6. Hemos hecho el 4, ¿verdad? Sí, hemos debido hacer ahí. Ahora vamos a resolver el 8. El enunciado dice, en los ejercicios 7 al 9, verificar que U, X, Y es igual a U, Y. Pues concretamente nos están pidiendo que encontremos las derivadas cruzadas. ¿Lo ve? La función dice U, ln de raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado.
Y listo. Fíjense de que yo puedo poner U, Z, W, cualquier cosa, ¿no? Es cuestión de nombre nada más esta U. Nada más. El resto se mantiene exactamente igual. Entonces, yo simplemente voy a encontrar primero la derivada parcial con respecto de X. Si no me acuerdo, entro pues a mi tabla y busco la función logaritmo. Aquí está ln de U. En este caso, U es la función compuesta que está al interior de la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, chicos, van a disculpar, yo tengo mi gato en mi cabeza. Esta mi gatita. Ya. A ver, es U' sobre U. U'. X cuadrado más Y cuadrado a la U medio primo. Lo he hecho muy cerca. Sobre U. Lo mismo. X cuadrado más Y cuadrado a la U medio. Fíjense ustedes que también podríamos haber aprovechado una propiedad de logaritmos. Esto es a la U medio. Este U medio podía bajar aquí a multiplicar. Vamos a ver qué nos da. Lo vamos a hacer sin aprovechar esa propiedad, que la vamos a aprovechar cuando hagamos con respecto a Y. Muy bien. La derivada parcial entonces de esto va a ser esta es una función compuesta. Por tanto, debo aplicar regla de la cadena. Esto es U medio X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la menos U medio. ¿Lo ves? Por la derivada al interior de esto. Y esa derivada viene a ser, como estoy derivando con respecto a X, la derivada de Y es 0 y de X es 2X. ¿Está bien? Y aquí abajo me va a quedar la raíz cuadrada, o más bien X cuadrado más Y cuadrado a la U medio. Esto no se deriva porque no tiene prima, es su prima sobre U. 2 se va con 2, y esto que está con raíz negativa puede bajar, ¿no ve? Y U sub X va a ser X sobre X cuadrado más Y cuadrado a la U medio. ¿Se ve, verdad? ¿O estoy haciendo muy chiquitito? Mejor un poco más grande. A la U medio. Esto por esto tiene las mismas bases, por tanto los exponentes se suman y termina siendo X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Listo. Ahora derivamos esto con respecto a Y. Y obtenemos el UXY. Fíjense, aquí tengo un cociente, pero lo puedo convertir en lo siguiente. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Esto me ayuda porque como tengo que derivar con respecto a Y, X se está manteniendo constante. Por tanto, esta X es una constante. Si lo hubiera derivado como cociente, me hubiera dado el mismo resultado. Cuando hagamos la otra, vamos a hacer como cociente. Ahora estamos aprovechando esta propiedad. Esto es entonces igual. Constante X. Función compuesta a la menos 1. El menos 1 va X cuadrado más Y cuadrado a la menos 2.
¿No ve? Menos 1 menos 1. Por U', lo que está dentro. Estoy derivando con respecto a y, por tanto x, 0. De 2y, o de y al cuadrado, perdón, 2y. Mi resultado entonces, vamos a trabajar todo esto. Negativo. Menos 2xy sobre, este estaba menos 2, entonces vamos a bajar x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ese es mi resultado. ¿Está bien? Síganme, por favor. Mejor si van haciendo junto conmigo. Bien. Ahora voy a trabajar encontrando el primero U sub y. Fíjense. Antes de hacer. Q es igual a ln x al cuadrado más y al cuadrado a la u medio. Propiedad de logaritmos. Esto es igual a u medio ln x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien, no ve? Este u medio puede bajar aquí. Propiedad de logaritmos. Les recomiendo que revisen esas propiedades porque a veces nos ayudan bien. Ahora sí, u sub y. Derivo esto. U medio. U medio. U' sobre u. X al cuadrado más y cuadrado prima. Fíjense que ya no tengo ahí las raíces. Sobre x al cuadrado más y cuadrado. Igual. Un medio otra vez. Lo dejo así. La derivada. Estoy derivando con respecto a y. Por tanto, de x es 0. Por 2y. X al cuadrado más y cuadrado. 2 se va con 2. Y termina siendo y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Más fácil, ¿no? Entonces, aprovechar esta propiedad de logaritmos a veces me facilita la vida. Ahora voy a derivar esto con respecto a x. Y podría haber hecho lo mismo, ¿no ve? O sea, este denominador, y ahora es constante. Este denominador subir con menos 1. Pero no, vamos a aplicar la regla del cociente. Porque es un cociente. Y la regla dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Sobre el segundo al cuadrado. Y es constante. Por tanto, la derivada de y, 0. 0. Derivo esto. Y es constante. Y. La derivada de esta y, por tanto, 0. De esta es 2x. Menos 2xy. ¿Lo ve? Sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Como ven, es exactamente igual. Bueno, mi gato quería aparecer en pantalla, apareció nomás. Listo. ¿No ven? Fíjense, este resultado es igual que este. Por tanto, hemos podido verificar. Hemos ido por dos caminos diferentes, pero hemos desarrollado básicamente la misma derivada. Pues fíjense ustedes, chicos, de que las reglas las van a aplicar exactamente como vienen, como caballo cochero. ¿No ven? No deben alterar nada de las reglas que están en esta tabla.
toda su inventiva tienen que aplicar en los caminos que eligen. Yo aquí, tanto para la primera, UX, y para esto Y, he elegido caminos diferentes, porque esta primera no he aprovechado la propiedad de logaritmos. Aquí sí. Y fíjense que si bien me da lo mismo, pero este segundo camino me resultó más sencillo. Lo mismo acá, cuando hice la segunda derivada. Subí este denominador, porque puedo hacerlo, cambiando el signo de la potencia, y se convirtió en un producto que me resultó muy útil porque este X se mantenía constante, ya que estaba derivando con respecto a Y. Y me resultó sencillo. Aquí no aproveché esta posibilidad. Y como debe ser, apliqué la regla del cociente, porque al no aprovechar era cociente, ¿no ve? Y me da lo mismo, solamente que tal vez un poquitito más engorroso. Más complicado no, porque es fácil aplicar las reglas del cociente. Pero al final me da lo mismo. Tienen ustedes que tener la capacidad de buscar el camino más sencillo. Eso es algo fundamental para un buen profesional. Yo les digo ahora, para el mismo problema pueden haber varias soluciones o varios caminos para encontrar la solución para ese problema, incluso en la vida real, ¿verdad? Si están trabajando ustedes y su jefe les plantea una dificultad de la empresa y ustedes tienen que dar una solución a ese problema, mientras más complicada sea la solución, va a ser más cara, ¿no ve? Mientras más sencilla sea, va a ser más barata, no solo en términos económicos, en términos de tiempo, de todo. El jefe ¿a quién va a preferir? Al que le da la solución más sencilla, al que se complica menos. El buen profesional es el que logra encontrar soluciones eficientes para un problema. Y eficiente significa resolver el problema, encontrar el resultado con la menor inversión posible. ¿A ver? Eso es, chicos. ¿Alguna consulta? Les escucho. Si me han entendido todo lo que les he explicado, pónganme por favor el competido verde. Y si no, el rojo, no se preocupen. Lo único que va a ocurrir cuando me pongan el rojo, voy a preguntarles si pueden ser específicos en decirme qué parte desean que les explique, nada más. Pero si veo un rojo, sí les voy a volver a explicar. Dicen, Dime, Alexander. le pediría que pueda dar una breve explicación de todo lo que hizo en ese ejercicio, por favor. Perdón, no, Mm, he escuchado entrecortado. ahora sí ¿Deseas? me escuchan. Ahora sí, está mejor. Sí, que pueda explicar brevemente lo que hizo en este ejercicio, por favor. Todo, Una explicada rapidita. claro que sí, claro que sí. Mira, este es el ejercicio. Tengo esta función y me han pedido demostrar que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Ux y es igual a uy, ¿verdad? Entonces, lo que he hecho primero, derivar con respecto a x. Y yo sé que cuando tengo un logaritmo y tengo una función elevada a una cierta potencia, puedo aplicar esta propiedad, la que he hecho acá. Es decir, esta potencia se baja como coeficiente. Esto es cuando el argumento, cuando lo que está dentro del logaritmo está elevado a una cierta potencia, por si acaso.
No es cuando el logaritmo está elevado. Ahí no consta. Son propiedades muy útiles que les recomiendo que ustedes traten de repasar. Bien, y lo que decidí es, primero, para este UX, no aplicar esta propiedad. ¿Listo? Y lo he hecho para mostrarles a ustedes las diferencias. No la apliqué, entonces, simplemente, yo sé que esto es todo elevado a la 1/2, y pues apliqué lo que dice mi tabla. La derivada de un logaritmo que es u' sobre u. Siempre. La derivada de un logaritmo es una función racional. ¿Listo? Entonces, x más y cuadrado todo a la 1/2 prima sobre x más y cuadrado a la 1/2. Derivé esta prima. Como es la derivada con respecto de x, y se mantiene constante. Pero aquí tengo una función compuesta. Por tanto, este 1/2 se baja. 1/2 x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2. ¿No ve? Es 1/2 menos 1. Por la derivada del interior de la función compuesta. La derivada de x al cuadrado, 2x. De y, 0, pues estoy derivando con respecto a x. Y es constante. Listo. 2 se va con 2. Este x se queda aquí y este menos 1/2, como tiene potencia negativa, baja al denominador. Entonces, como tengo las mismas bases, los exponentes se suman. 1/2 más 1/2 es 1. Y este es mi resultado de la derivada parcial con respecto de x. Ya está. Me faltaba derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, este x es constante, ¿no ve? Entonces puedo evitar aplicar la regla del cociente. Esto porque a mí me parece más sencillo la regla del producto que del cociente. Si ustedes no lo consideran así, no lo apliquen. ¿Listo? Pueden aplicar o no. Yo lo hice. Todo esto tiene potencia 1. ¿Lo ve? Si se sube arriba, se va a subir todo con potencia menos 1. Es lógico, ¿verdad? ¿Y en qué me beneficia? En que este x es una constante, por tanto es constante, se copia. Luego derivo esto. Este menos 1 se baja, aquí está, y se convierte en menos 2. ¿Lo ve? Menos 1 es menos 2. Por la derivada del interior, regla de la cadena. Estoy derivando con respecto a y, por tanto, de x, 0. De y cuadrado es 2y. Y termina siendo, fíjate, este negativo, primero adelante, x por 2y, 2xy. Y este que estaba con negativo se bajó al denominador. Listo. Ahora he hecho lo inverso, porque me piden, ¿no?, demostrar aquello. Por tanto, primero he encontrado la derivada parcial con respecto al y. Y para mostrar la diferencia, sí he aplicado la propiedad de logaritmos. Un medio, como es constante, se queda como medio. U' sobre u. En este caso, u ya es nada más que x cuadrado más y cuadrado. Ya no hay el un medio, ¿no ves? Y aquí está. Prima sobre x cuadrado más y cuadrado. Listo. Derivo esto. Como estoy derivando con respecto a y, x es constante, por tanto la derivada de x es 0. De y cuadrado es 2y. Un medio con este 2 y termina siendo y sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjate que ahora le voy a derivar con respecto a x. Por tanto, esta y es constante. Podría haber aplicado el mismo procedimiento de acá. Pero no, decidí aplicar la regla del cociente, porque esto es un cociente, ¿verdad? Es un cociente. Entonces apliqué la regla del cociente, que me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Fíjense que una vez decidido aplicar la regla del cociente, la aplicación es, como les digo, disculpen el modismo, como caballo cochero, de memoria. Porque ya decidí, ya mi decisión inventiva ya la tomé.
Dije, voy a hacer esto como cociente. Ya pues, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el segundo al cuadrado. Listo. Y si no me acuerdo, aquí lo tengo. Aquí está la regla del cociente. En mi tabla. ¿Lo ves? La tabla es muy útil. A veces la memoria, ustedes saben que traiciona. Ya está. La derivada del primero. Y es constante, porque estoy derivando con respecto a x. Y la derivada de toda constante es 0. 0 por todo este valor, 0. Listo. Desaparece todo esto. Menos la derivada de estos dos términos. Estoy derivando con respecto a x, por tanto, la derivada de x es 2x. Y la derivada de y, 0. ¿Lo ve? Por tanto, me queda menos 2x por y menos 2xy. Y abajo, nada, se mantiene tal cual. Pues como ven, el mismo resultado. También podía haber aplicado aquí, por si acaso, chicos. En la tabla tengo directamente la raíz cuadrada. Tengo la fórmula. Podía haber aplicado la fórmula. Era otro camino. Un tercer camino que podía haber utilizado. Ustedes tienen que escoger el camino. Una vez que han entendido bien lo que les han preguntado, tienen que definir un plan de trabajo. No hace falta que lo escriban mentalmente. Y empiezan a seguir ese plan de trabajo y con seguridad van a llegar a los resultados.